Esta joven de tan solo 23 años pasó de verse de esta forma a verse y escucharse de esta otra. Su nombre es Anneliese Michel, protagonista de uno de los exorcismos más famosos de la historia. Sin embargo, este no fue un caso como cualquier otro, ya que fue sometida a 67 exorcismos en menos de un año y su caso terminó en una terrible tragedia. Una demanda contra sus padres y un juicio contra los sacerdotes encargados de estos exorcismos. La parte demandante contra estas personas argumentaba que la chica sufría epilepsia y enfermedades psiquiátricas, pero la misma madre de Anneliese y los sacerdotes tenían seguridad y fe en que el caso de esta chica se trataba de algo mucho peor que eso, algo mucho más oscuro de lo que podríamos imaginar. Este es uno de los casos de exorcismo más famosos y mejor documentados de la historia. O sea que hay mucha información y con más información podemos sacar mejores conclusiones. Conclusiones con las que trataremos de entender si este fue un caso de negligencia y fanatismo religioso o de fenómenos más allá de nuestra comprensión. Para que tú puedas emitir un juicio, aquí te va el contexto. El nombre de la víctima es Anneliese Michel. Nace en Alemania en septiembre de 1952. Tanto su madre como su padre acostumbran a ir a misa 2 veces por semana, ya que son católicos sumamente devotos, quienes también les inculcaron esta forma de pensar a sus hijas. Estas creencias van a desempeñar un rol crucial en la manera en la que sus padres están por abordar la serie de eventos desafortunados que su hija está por sufrir. Anneliese tiene 16 años y lleva una vida relativamente normal. Sus allegados la describen como una chica algo tímida, pero alegre y cariñosa, y al igual que sus padres, también era sumamente devota al catolicismo. Pero repentinamente a los 16 años sufre su primera convulsión severa, y es aquí donde empieza su descenso al infierno. Ese mismo día en la noche, mientras la chica intenta conciliar el sueño, siente que una extraña fuerza se empieza a hacer presente en la cama. La atrapa en ella y la hunde con un peso sin precedentes. Después esa fuerza se va directo al cuello y atrapa sus manos. La chica trata de luchar con todas sus fuerzas hasta que finalmente la fuerza desaparece. La chica está en shock, ya que es la primera vez que le sucede esto, pero como no le vuelve a suceder, no le da importancia. No obstante, este es solo el inicio de su relación con el mal. Después de este encuentro, continúa llevando una vida relativamente normal hasta que casi un año después estos ataques vuelven. En octubre de sus 17 años, Anneliese una vez más convulsiona y vuelve a perder el conocimiento. Más tarde por la noche, el patrón se repite. La chica siente que algo no está bien con su cuerpo e instantes después que una inexplicable fuerza se apodera de ella. La joven trata de recurrir a su rosario, pero este no tiene ningún efecto, por lo que grita y cae al suelo. Sus padres escuchan todo, por lo que entran a su cuarto y quedan horrorizados por la escena que sus ojos ven. A partir de este momento, la idea de que podría tratarse de una posesión se instala en la mente de todos. Sin embargo, antes de concluirlo, los padres de Anneliese optan por llevarla a una consulta médica, donde le practican principalmente estudios neurológicos. Aquí la cosa se pone algo extraña, ya que en los electroencefalogramas nunca encontraron anomalías o algo que pudiera explicar los síntomas. Físicamente su cerebro se ve saludable, pero a pesar de eso deciden atribuir los problemas a un diagnóstico basado en los síntomas. Este diagnóstico es un trastorno llamado epilepsia del lóbulo temporal, o sea, el tipo más común de epilepsia. Para tratar su enfermedad, los doctores le recetan pastillas anticonvulsivas y medicamentos psicotrópicos. Estos medicamentos pueden ayudar a controlar los ataques, pero solo en un 70% de los pacientes tratados. Y en el caso de Anneliese, más que ayudar, empeoraría todo. La chica toma sus píldoras con regularidad, pero estas no hacen ningún efecto positivo. Al contrario, producen en ella cambios profundos en su estado de ánimo y los medicamentos no logran detener los ataques. Estos ataques epilépticos también pudieron haber afectado su personalidad, confianza y autoestima, debido a la naturaleza alarmante de sus síntomas. Para este momento, la chica ya ha empezado a perder la fe y la esperanza en recuperarse con la ayuda de los médicos, por lo que poco a poco empieza a acercarse con sacerdotes para contarles lo que le sucede y que tiene la ligera sospecha de que tal vez está siendo poseída. Sin embargo, un mal día la chica es internada en un hospital por neumonía y tuberculosis, pero después de entrar al hospital ya nada vuelve a ser igual. Ahí sufre otros 2 ataques de epilepsia y le son recetados más medicamentos psicotrópicos. Cuando llega a casa empieza a experimentar lo siguiente: tiene arrebatos de enojo frecuentes, a la hora de rezar dice escuchar voces diciéndole "estás maldita, te pudrirás en el infierno", y repentinamente empieza a mostrar uno de los 4 signos de posesión demoníaca según la iglesia. O sea, empezó a generar un rechazo hacia objetos religiosos como rosarios y crucifijos. Esto solo es el inicio del final, ya que a partir de aquí las cosas solo irán peor. Hace un segundo mencioné que Anneliese presentaba uno de los 4 síntomas de posesión según la iglesia, pero antes de continuar con la historia te voy a dar un poco de contexto e información que necesitas saber para entender por completo este caso. En el mundo de los exorcismos se clasifica la actividad demoníaca de las siguientes 4 maneras: infestación, irritación, obsesión y posesión. Sabiendo esto, vamos por partes. Primero, tal vez la menos conocida, la obsesión. Es cuando una persona tiene pensamientos intrusivos y constantes de naturaleza maligna. Según la iglesia, puede ser causada por un demonio que tienta o atormenta la mente de la víctima, llevándola a la desesperación o a actos de maldad. En segundo lugar, tenemos a la vexación, o sea, cuando alguien recibe ataques físicos por un
presunto demonio. Por ejemplo, amanecer con marcas en el cuerpo. Esta vexación también se puede presentar en forma de desgracias constantes en la vida de la víctima. Ahora, la infestación, probablemente la que muchos ya conozcan, ya que es una de las más retratadas en el cine y puede que más de uno tenga buenas razones para creer que ya la ha experimentado. La infestación se refiere a demostraciones de la presencia del mal en un objeto o un lugar físico, como por ejemplo tu propia casa. Estos lugares pueden ser el sitio de actividad paranormal que puede incluir ruidos inexplicables, objetos que se mueven por sí mismos, sombras o apariciones y cambios bruscos de temperatura. A menudo las personas que viven o trabajan en estos lugares también pueden experimentar sensaciones de malestar, miedo o sentir que están siendo observadas. Pero estas infestaciones no solo se limitan a lugares, sino que también, según la Iglesia Católica, el mal puede infestar a objetos. Algunas personas también les llaman objetos malditos y pueden ser cualquier cosa: joyas, muebles, autos o muñecas. Se cree que estos objetos pueden ser infestados si participan en rituales oscuros o están asociados con prácticas malignas. El ejemplo más famoso en la cultura popular es esta famosa muñeca llamada Annabelle. La mayoría de nosotros la conocemos por su adaptación a la famosa película del mismo nombre, pero en realidad está basada en una historia de supuesta infestación real. Pero otro ejemplo de supuesta infestación no tan conocido es el de este auto que le arrebató la vida a una serie de personas de manera muy misteriosa. Su dueño original era James Dean, un actor estadounidense muy famoso por ese entonces, quien decidió comprar un Porsche 550. Lo personalizó con el apodo de Little Bastard y unos días después se lo enseñó a otro actor llamado Alec Guinness, o sea, el hombre que interpretó a Obi-Wan Kenobi. Años después, en una entrevista, Alec declaró que cuando vio el vehículo tuvo un terrible presentimiento y le advirtió al chico que si subía a ese vehículo moriría en menos de una semana. Y por más increíble que parezca, Dean, el dueño del vehículo, murió tan solo 5 días después a causa de un choque frontal con otro auto, aparentemente el único que había en la carretera. Pero aquí las cosas se ponen más extrañas. Después del accidente, el motor y la transmisión del coche fueron vendidos a 2 médicos que los utilizaron en sus propios coches de carreras. Uno de ellos, el Dr. McHenry, murió en un accidente durante una carrera, mientras que el otro, el Dr. Chris, resultó gravemente herido mientras participaba en un evento similar. Posteriormente, uno de estos vehículos fracturó las piernas de un mecánico al caer de un arnés y meses después lastimó a un estudiante al caer de un museo. Todo esto ha llevado a creer a algunas personas que ese coche era objeto de una infestación demoníaca. Y volviendo a nuestra lista, el último tipo de actividad es la posesión demoníaca, la más conocida de todas y también la más retratada por series y películas. Según la Iglesia Católica, un demonio puede tomar el control del cuerpo de una persona y usar ese cuerpo como si fuera suyo, usando su boca para hablar, su cuerpo para actuar, sus ojos para ver y sus oídos para escuchar. Esta última actividad, la posesión, es la que Anneliese, esta tímida y joven chica, está a punto de empezar a presentar. Me parece importante aclarar que para la Iglesia, en estos casos, se hace una distinción entre el demonio y el individuo. Por ejemplo, cuando un demonio empieza a manifestarse en el cuerpo de una persona, no se dice que la persona hizo lo que hizo. Se diría que el demonio, mediante el cuerpo de la persona poseída, lo hizo. Quiero que recuerdes bien la manera en la que la Iglesia hace la diferenciación entre persona y demonio, porque será importante para entender por completo la historia. Las alucinaciones con caras infernales empiezan a ser presentes. La misma chica le comenta a sus padres y a sacerdotes que tiene visiones perturbadoras de rostros demoníacos que la acechan sin cesar. Después, con una voz llena de miedo, confiesa creer que el mismo diablo reside en su interior. A causa de esto, sus rezos se intensifican y las visiones, sumadas a la poca efectividad de los medicamentos, hacen que la chica llegue a la conclusión que no se trata de un problema mental. Concluye que se trata de un caso de posesión. Al principio, la familia acude a las autoridades religiosas para poder realizarle un exorcismo a su hija, pero este permiso es negado. No obstante, los problemas se agravan. La joven empieza a lanzar objetos con furia, a beber su propia orina, a lastimarse a sí misma, a comer insectos, a ver demonios cada vez más seguido y a gruñir como lo haría un animal. Ante la intensificación de los síntomas, la familia y un sacerdote llamado Ernst Alt se acercan a un obispo llamado Joseph Stangl para obtener el permiso para un exorcismo. Se otorga el permiso y Ernst, junto con otro sacerdote de nombre Arnold Renz, llevan a cabo el primero de una agonizante serie de exorcismos. Lo que estos dos sacerdotes desconocen es que los rituales que están a punto de realizar tendrán consecuencias catastróficas, no solo para la chica, sino también para ellos mismos. Antes de continuar, quiero aclarar algo. De acuerdo con la doctrina religiosa, los exorcismos solo pueden ser realizados por sacerdotes que reciben un entrenamiento especial y que aparte son nombrados como exorcistas por un obispo. En múltiples entrevistas, el exorcista Vince Lampert ha explicado que este entrenamiento aborda las cosas desde un ámbito espiritual y físico, pero sobre todo desde la salud mental. Idealmente, los exorcistas deberían de estar entrenados para ser las personas más escépticas. El mismo padre Vincent dice: soy la última persona en creer que alguien está verdaderamente poseído. Esto es porque primero se tienen que analizar todas las otras explicaciones posibles. Lampert cuenta que en las clases para los exorcistas llevan doctores, psiquiatras y psicólogos quienes les hablan sobre condiciones de salud mental que pueden
parecerse mucho a los síntomas de una posesión. Este fue el motivo por el cual en un inicio la chica fue rechazada como candidata a pesar de los numerosos síntomas que presentaba. Pero gracias a la insistencia de la familia y sobre todo de la insistencia de Ernst Alt, lograron que el permiso se les fuera concedido. Es septiembre de 1975 y el exorcismo de Anneliese Michel se pone en marcha. La joven decide abandonar sus medicamentos y la familia opta por cortar toda comunicación con médicos y psiquiatras, poniendo toda su fe en que su hija mejorará solo con la ayuda de estos exorcistas y del mismo Dios. A medida que la salud de Anneliese empeora, tanto ella como sus padres parecen inclinarse más hacia lo espiritual, alejándose de la medicina y buscando en la fe una promesa de recuperación. Mientras los exorcismos progresan, los padres de Anneliese se ven enfrentados a una aterradora revelación. Su hija, afirman, está poseída por no uno, sino 7 demonios diferentes. Anneliese deja de comer y comenta que tiene un deseo de morir para expiar los pecados de otros. A su vez, el padre Renz, a cargo del rito, permite la grabación de audios durante las sesiones y aquí te comparto algunos de los fragmentos más impactantes. En menos de un año se realizan alrededor de 67 exorcismos, con cada sesión extendiéndose por un promedio de 4 horas. Los exorcismos de este grado demandan una intensidad física y emocional extrema. Para Anneliese, cada sesión es una batalla tanto mental como física, sometiéndola a un desgaste que va más allá de lo imaginable. Como parte integral del rito exorcista, los sacerdotes, con el apoyo de los padres de la chica, le instruyen realizar genuflexiones, un acto de devoción y humildad ante lo divino. Sin embargo, al repetir este acto tantas veces, le ocasiona consecuencias devastadoras. A causa de la presión y estrés constantes, los ligamentos de sus rodillas se están destrozando, impidiéndole caminar por sí misma, añadiendo una capa más de sufrimiento a su ya torturada existencia. Las autoridades religiosas no tienen piedad, ya que, como mencioné anteriormente, ellos no se están enfrentando contra Anneliese, sino contra los demonios que se manifiestan a través de ella. A medida que pasa el tiempo, los signos de posesión en la chica se intensifican. Entre los más perturbadores síntomas se destacan una violenta aversión a cualquier objeto o símbolo sagrado, un conocimiento inexplicable de temas desconocidos para ella y una fuerza sobrenatural que desafía toda lógica, especialmente considerando que su peso tristemente ha disminuido de forma drástica, a más o menos unos 30 kilogramos. A pesar de su frágil estado, los sacerdotes testifican sobre su fuerza extraordinaria. La joven del inicio del proceso y la que ahora enfrenta estos exorcismos parecen ser dos personas distintas. El desgaste físico y mental la ha transformado hasta ser casi irreconocible. Y aunque su salud se deteriora rápidamente, Anneliese se niega a comer o buscar tratamiento médico, convencida de su posesión demoníaca. Es fundamental recordar que fue ella quien inicialmente solicitó los exorcismos, creyendo firmemente en su necesidad. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los sacerdotes y de sus padres por curarla, todo culmina trágicamente una mañana de julio de 1976, cuando los padres de Anneliese la descubren sin vida en su habitación. Los sacerdotes atribuyen esto a un homicidio demoníaco, pero la justicia y la ley tienen preparado otro veredicto. El caso captura la atención de los medios y los padres de Anneliese, junto con los sacerdotes, son acusados de homicidio involuntario. La autopsia revela que la causa de muerte de la chica fue inanición y deshidratación. Además, el informe destaca múltiples lesiones, moretones y rasguños distribuidos por su cuerpo. Así que con todos estos hallazgos son citados a comparecer ante el tribunal. A continuación te explicaré los argumentos presentados por ambos lados y al final te contaré si fueron declarados culpables o inocentes. Desde una perspectiva religiosa, la defensa, representada por los sacerdotes y los padres de Anneliese, presentan grabaciones del exorcismo y un testigo para respaldar la afirmación de que Anneliese estaba verdaderamente poseída. Y desde un enfoque legal y racional sostienen que fue la propia Anneliese quien decidió no continuar con su tratamiento médico y argumentan que este acto es un derecho legal. Se menciona que una amiga cercana de la familia testifica que Anneliese imploró que cesaran los tratamientos médicos y en su lugar buscar una solución más espiritual. Recordemos una vez más que la chica fue la que recurrió a los sacerdotes en búsqueda de un exorcismo en primer lugar. Prácticamente fue ella misma quien decidió someterse a ese brutal rito. Los padres están siendo defendidos por uno de los mejores abogados de Alemania, Erich Schmidt-Lechner, quien también ha defendido a numerosas personas en juicios por crímenes de guerra. Y ya como extra, me parece importante enfatizar que durante la autopsia no se encontraron evidencias de actividad epiléptica en su cerebro. Por otro lado, la fiscalía alega que Anneliese estaba lidiando con condiciones médicas claras y definidas, epilepsia y psicosis. Basándose en esta perspectiva médica, argumentan que la chica no estaba en una posición mental estable para tomar decisiones críticas sobre su salud y bienestar, especialmente en lo que respecta a la interrupción de su tratamiento médico. Añaden que en circunstancias normales un individuo tiene el derecho de elegir o rechazar un tratamiento. Sin embargo, en el
caso de Annelies, dada su supuesta condición mental deteriorada, esa responsabilidad recaería en sus padres. Es decir, los padres deberían haber intervenido y asegurado que recibiera el tratamiento médico adecuado, independientemente de las preferencias de su hija. Además, la acusación sostiene que los exorcismos, lejos de ayudar, empeoraron la condición de la joven. Argumentan que los rituales intensos y extenuantes, combinados con la creencia firme y persistente de estar poseída, pudieron haber exacerbado su psicosis, llevándola a un estado aún más frágil y vulnerable. Llegados a este punto, me parece que los bandos están definidos. Están los que creen que todo se trató de una serie de condiciones mentales y están quienes aseguran que aquí hay fuerzas sobrenaturales. Pero antes de contarte cuál fue el veredicto final, quiero detenerme para explicar un fenómeno llamado sesgo de confirmación, ya que independientemente del lado en el que estés, esto puede hacerte reevaluar tus perspectivas. Mira, el sesgo de confirmación es uno de los sesgos cognitivos más comunes y poderosos y desempeña un papel en cómo las personas interpretamos y recordamos la información. Es nuestra tendencia a buscar, interpretar y recordar la información de manera que confirme nuestras creencias preexistentes o hipótesis, mientras ignoramos o descartamos la información que las contradice. La historia de Annelies y la posterior controversia en torno a su caso ilustran perfectamente cómo el sesgo de confirmación, junto con sistemas de creencias profundamente arraigados, puede influir en la percepción y decisión de las personas. Por un lado, si los padres de la chica, la propia Annelies y la comunidad creían firmemente en la influencia demoníaca y en el poder de los exorcismos, es probable que vieran signos de posesión en lugar de enfermedad mental. Cada comportamiento atípico, cada crisis, cada palabra inusual que decía podía ser interpretada como un signo de la intervención demoníaca. Por otro lado, la gente que no comparte estas creencias y se inclina a un punto de vista más científico, van a tratar de buscar cualquier relación de los comportamientos de esta chica con alguna condición mental. A través del lente de nuestro sistema de creencias buscaríamos, y quizás de manera inconsciente, que cada acto o cada suceso confirme o sirva como evidencia de nuestras ideas. Pero este sesgo va más allá. Por ejemplo, las personas que creen firmemente en conceptos como el karma o la astrología también pueden interpretar eventos y experiencias diarias a través de este lente particular. Un horóscopo que predice un día complicado puede llevar a alguien a prestar más atención a los obstáculos o problemas menores, mientras que ignora todo lo demás. O por ejemplo, si crees en el karma, un evento positivo en tu día puede ser visto como una recompensa kármica por algo que hiciste, y muy posiblemente ignores todas las otras pequeñas cosas que te pasaron que tal vez no fueron tan positivas. Le prestas atención solo a aquello que confirme tus creencias. O no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que creemos que nuestra pareja está enojada con nosotros y todas las palabras que dice, sus acciones o comportamientos los interpretamos como actos de molestia, por más mínimos que sean? Nuestra interpretación de la realidad siempre está sesgada por las creencias que tenemos. Y ahora sí, después de haberte explicado todo esto, ¿cuál fue el veredicto? Los sacerdotes y padres de la chica fueron declarados culpables por homicidio involuntario y se les condenó a 6 meses de prisión, que después se volvieron 3 años de libertad condicional y una fianza. Algunos hasta la fecha argumentan que se trató de una posesión demoníaca, ya que muchos puntos, como los cambios abruptos de voces o la fuerza sobrehumana descrita por los sacerdotes, aún no pueden ser explicados. Además de que muchas personas a lo largo de su vida han experimentado sucesos simplemente inexplicables por la ciencia o la lógica. Otros afirman que la supuesta posesión de Annelies fue una suma de diferentes factores como enfermedades mentales y el entorno lo que la llevaron a este trágico final. Desde este punto de vista más científico, se puede argumentar que las explicaciones sobrenaturales tienen cabida ahí donde la ciencia termina. La gente tiende a justificar sus narrativas sobrenaturales bajo el argumento de que la ciencia no lo puede explicar. No obstante, la ciencia siempre opera con la información que tiene en el momento, lo que significa que si en este momento algo no se puede explicar con la información que se tiene, no significa que en algunos años o en el futuro este fenómeno sí se puede explicar, dándole una explicación más lógica. Un ejemplo de esto pueden ser distintas condiciones mentales como la depresión, que hoy en día podemos explicarlas de mejor forma, pero históricamente se les adjudicaban causas sobrenaturales como posesiones de espíritus. Pero independientemente de la versión que creas, me parece que todos podemos estar de acuerdo en que esta es una historia triste. No hay que olvidar que detrás de todas estas capas de posesiones, demonios o trastornos mentales y medicamentos, a fin de cuentas había una mujer como cualquier otra. Un humano como tú y como yo, como tu madre o tu pareja. Vivió con la intensidad con la que cualquier joven lo hace. Se enamoró profundamente, experimentó el calor de la pasión y la tristeza de una lágrima derramada. Tenía sueños y aspiraciones que esperaba cumplir. Deseaba abrazar cada día, disfrutar cada momento y construir un futuro repleto de promesas. Pero la vida, con sus giros inesperados, le tenía preparado un camino diferente que se vio truncado por circunstancias que escaparon su control. Algo que me parece desgarrador es que este sistema de creencias que dirigió gran parte de su vida ni siquiera lo eligió ella, sino que, como a muchos de nosotros, se le fue dado al momento de nacer y gracias a la familia que la crió. Muy pocos somos los que elegimos en qué Dios creer o qué religión practicar. En el caso de Annelies, sus padres no solo le transmitieron esta fe, sino que lo hicieron con tal rigidez e intensidad que es probable que la joven se haya sometido a estos tormentos debido a esa creencia inculcada desde la infancia. La influencia de las creencias inculcadas desde una edad temprana es sumamente poderosa, a menudo operando desde las sombras de nuestro inconsciente. Pero citando a Jung,
forma. Hasta que no hagamos consciente lo inconsciente dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. El fanatismo de la madre se puede apreciar en unas palabras que dijo 40 años después y son las siguientes: sé que hicimos lo correcto porque vi las heridas de Cristo en sus manos. Ella llevaba estigmas y eso era una señal de Dios de que debíamos exorcizar a los demonios. Ella murió para salvar a otras almas perdidas, para expiar sus pecados. Ya interprétenlo como ustedes quieran. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Realmente habrá ciertos fenómenos y experiencias que nunca podrán ser explicados desde un punto de vista lógico? ¿O en algún punto podremos recabar la información necesaria para poder explicar estos fenómenos? ¿Lo que le sucedió a esta chica fue una verdadera posesión demoníaca o solo negligencia por parte de autoridades y sus padres fanáticos?